Pi Network es un nuevo proyecto de criptomoneda que pretende hacer que el minado sea accesible para todo el mundo. A diferencia de Bitcoin, que requiere ordenadores potentes, Pi puede minarse desde el móvil, lo que lo ha hecho muy popular entre millones de usuarios en todo el mundo. Sin embargo, Pi Network todavía está en sus primeras etapas y no está listado en exchanges de criptomonedas importantes como Binance. Esto significa que Picoin, la criptomoneda nativa de la red, no puede intercambiarse fácilmente por otras criptomonedas o monedas fiduciarias como el dólar estadounidense. El proyecto ha generado mucho entusiasmo y expectativas. Mucha gente confía en que Picoin llegará a ser muy valioso en el futuro, pero también es importante recordar que existen riesgos. El valor de las criptomonedas puede ser muy volátil y no hay garantías de éxito para Pi Network. Binance es uno de los exchanges de criptomonedas más grandes y populares del mundo. Tiene una enorme base de usuarios y un peso importante en el mercado. Un listado en Binance sería un hito importante para Pi Network, ya que no solo validaría el proyecto, sino que también lo introduciría en el mercado general, facilitando la compra y venta de Picoin y aumentando su accesibilidad a nivel mundial. Los inversores siempre buscan nuevas oportunidades y un listado en Binance suele ser una señal de gran potencial de crecimiento. Sin embargo, a fecha de hoy, 25 de abril de 2025, Binance no ha listado oficialmente Picoin. Esto ha dejado a muchos miembros de la comunidad con dudas sobre el futuro. Se han difundido rumores y especulaciones de diversas fuentes, pero no hay ningún anuncio oficial ni de Binance ni del equipo de Pi Network. Algunas personas creen que el listado en Binance es inminente, se muestran optimistas y siguen manteniendo sus Picoins. Se apoyan en el hecho de que Binance ha mostrado interés en Pi Network en el pasado, documentado en varios artículos y reportajes. Por ejemplo, Binance realizó una encuesta comunitaria sobre si listar o no Picoin. Esta encuesta recibió un gran apoyo, con una mayoría aplastante de votantes a favor del listado. Aunque la encuesta comunitaria refleja un gran interés en Picoin, Binance tiene en cuenta muchos factores a la hora de decidir qué criptomonedas listar. Una encuesta es solo un dato más entre muchos otros. Binance analiza aspectos como la tecnología del proyecto, la composición del equipo, la seguridad, el cumplimiento normativo, la demanda del mercado. Además, hay que recordar que Pi Network aún está en desarrollo. La red no ha sido lanzada completamente y todavía existen muchas incógnitas sobre su funcionamiento a largo plazo. Binance es conocido por ser cauteloso y calculador. Tiene un riguroso proceso de evaluación para nuevos listados y es poco probable que incluya una criptomoneda en la que no confíe plenamente o que considere demasiado arriesgada. Para entender por qué Binance no ha listado Picoin, hay que tener en cuenta que Binance busca legitimidad, es decir, proyectos serios, con desarrolladores experimentados, una hoja de ruta clara y un compromiso con la transparencia. También buscan seguridad, criptomonedas bien protegidas contra hackeos y vulnerabilidades, con auditorías rigurosas. Además, la liquidez es crucial, la capacidad de ser comprada y vendida fácilmente sin afectar en exceso el precio. Y por último, cumplimiento regulatorio, garantizar que cualquier criptomoneda listada cumpla las leyes de los países donde opera Binance. El posible impacto, una espada de doble filo. Si Binance llegara a listar Picoin, el impacto podría ser enorme tanto para el precio de Pi como para todo el ecosistema de Pi Network. El listado podría impulsar la demanda de Picoin y subir su precio, aumentar la visibilidad y credibilidad del proyecto, atraer a más inversores y nuevos usuarios. También facilitaría el desarrollo de nuevos productos y servicios basados en Pi Network y fomentaría la adopción masiva de Picoin. Sin embargo, no todo sería positivo. Una euforia inicial podría dar lugar a un pump and dump, donde los primeros inversores vendan sus monedas a precios inflados, provocando un desplome posterior. Además, un listado en Binance podría atraer más atención de los reguladores, lo que podría suponer nuevos obstáculos para Pi Network en términos legales. Consejos para los holders de Picoin. Ante toda esta especulación,
Es importante que los holders de Picoin se basen solo en anuncios oficiales de Binance o de Pi Network. Eviten tomar decisiones impulsivas por miedo a quedarse fuera o por el hype. Investiguen los riesgos y beneficios antes de actuar. Recuerden que las inversiones en criptomonedas son arriesgadas y que no se debe invertir más de lo que uno puede permitirse perder. El año ajetreado de Binance. Aunque el tema del listado de Picoin sigue en el aire, Binance ha estado muy activo. Ha lanzado cuentas de fondos para gestores de activos, acercándose a las finanzas tradicionales. Ha introducido nuevos activos con recompensas, como el LDUSDT. Ha participado en la lucha contra el crimen financiero, ayudando a desmantelar una red de robos en São Paulo, Brasil. ¿Qué papel jugará Binance en el futuro de las criptomonedas? Binance sigue siendo un actor clave en el ecosistema cripto. Su capacidad de adaptarse e innovar será fundamental para su éxito futuro. Además, su enfoque en la experiencia del usuario, la seguridad y el cumplimiento regulatorio serán diferenciadores esenciales en un mercado cada vez más competitivo. Si Binance consigue puentear el mundo de las finanzas tradicionales y las criptomonedas, podría acelerar la adopción masiva del sector. La paciencia es clave. El juego de la espera continúa. En el mundo cripto, la paciencia es una virtud necesaria. La incógnita sobre si Binance listará Picoin sigue abierta. Aunque el potencial impacto sería enorme, los holders deben actuar con prudencia y basarse siempre en información oficial, no en rumores. El mercado de criptomonedas es muy volátil e incierto, y el éxito nunca está garantizado. Una estrategia equilibrada es esencial para minimizar riesgos. Mientras tanto, el foco debe ser el desarrollo real de Pi Network y su capacidad para cumplir su visión de crear una criptomoneda verdaderamente descentralizada y accesible para todos.